Como último tema relevante del capítulo de infecciosas, vamos a hablar de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Como podéis ver, vamos a abordar diversos temas. Empezaremos hablando un poquito de la taxonomía y de la estructura del VIH. Os recuerdo que el VIH pertenece a la familia Retroviridae, es decir, es un retrovirus. Eso significa que uno de sus elementos distintivos es la presencia de una enzima, la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, que tiene como cometido la transformación del RNA del virus en DNA. Este DNA, a su vez, va a ser integrado en el genoma de la célula diana a través de otras enzimas que, como veremos más adelante, ha dado pie al desarrollo de diversas familias farmacológicas. Claramente existen dos especies distintas de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. En nuestro medio, más del 99% de las infecciones se debe al VIH tipo 1 y, por tanto, es fundamentalmente al que nos vamos a referir. El VIH tipo 2 aparece circunscrito fundamentalmente a determinadas regiones del África subsahariana, sobre todo en la zona del Golfo de Guinea, y presenta tal vez alguna peculiaridad respecto al VIH tipo 1. Los pacientes con infección por VIH tipo 2, por ejemplo, tienen cuadros de desarrollo más lento, menos agresivo y característicamente presenta resistencia intrínseca a una de las familias de fármacos que son los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos. En cualquier caso, dejamos de lado la infección por el VIH tipo 2, nos centramos en la infección por VIH tipo 1. A su vez, en este cuadro, en la infección por VIH tipo 1, podemos distinguir tres grupos filogenéticos o tres grupos de virus: el grupo M, de main o principal en inglés, el grupo N y el grupo O, al que recientemente se ha añadido un corto grupo que se denomina grupo P. Estos grupos, como he dicho, constituyen grupos filogenéticos, es decir, digamos que es una forma que tenemos de ordenar los distintos tipos de VIH-1 en función de su mayor o menor analogía con el virus ancestral del que se supone que procede el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia de los simios. La inmensa mayoría de las infecciones en Europa occidental y desde luego en nuestro país y en el mundo occidental en general se deben al grupo M, de ahí el nombre de main o principal, y a su vez dentro de este grupo M podemos distinguir varios subtipos diferentes de virus. El subtipo más frecuente en nuestro medio es el subtipo B, mientras que en términos globales, a nivel mundial, el subtipo más frecuente es el subtipo A. En cualquier caso, existen relativamente pocas diferencias entre un subtipo y otro en cuanto a sus manifestaciones clínicas o a la virulencia de la infección. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, como podéis ver en la figura, tiene una estructura muy característica. Es un virus RNA, por tanto, en su zona más interna se encuentra el ácido nucleico, el RNA, acompañado de sus distintas enzimas o maquinaria enzimática, entre los cuales se incluye la enzima integrasa, la enzima proteasa y una serie de estructuras o de proteínas de naturaleza no estructural. Esta zona se encuentra rodeada de una primera cubierta de forma troncocónica que constituye o que se denomina nucleoide o core y que está constituido por proteínas estructurales denominadas P24. A su vez, rodeando este nucleoide o core se encuentra una cápside icosaédrica, igualmente constituida por proteínas de origen vírico, en este caso con las proteínas P17 y P18, y más externamente una doble bicapa lipídica. Esta doble bicapa lipídica o envuelta externa del virus procede de las células previamente infectadas por el mismo y digamos que es una envuelta que arrastran cuando salen y cuando se liberan los viriones desde la célula infectada. La peculiaridad es que el VIH es capaz de insertar en esa bicapa lipídica, en esa membrana que constituye su envuelta externa, una serie de proteínas que van a ser muy relevantes a la hora de permitir la interacción entre el virus y las futuras células diana. Estas proteínas son lo que globalmente se denominan glucoproteínas de la envuelta o proteínas de la envuelta. Están codificadas por un gen específico del virus, que es el gen ENV, y da lugar a unas proyecciones en forma de espícula que rodean la totalidad del virión, es decir, del virus maduro,
y que están constituidos fundamentalmente por dos glucoproteínas, la glucoproteína GP41 y la glucoproteína GP120. La GP41 tiene un elemento transmembrana y realmente actúa como el elemento en el cual se inserta en la capa lipídica y que permite que se proyecte hacia el exterior el sitio activo, el más importante, que es la glucoproteína GP120. ¿Cuál es la historia natural de la infección por el VIH? Antes de empezar a hablar de cómo va evolucionando la carga viral o el recuento de CD4, podríamos recordar un poquito cuál es el mecanismo por el cual el virus se integra en el interior del genoma de la célula diana y cómo tiene lugar toda su fase o ciclo replicativo. Acabamos de comentar que el VIH, el virión, el virus maduro, se encuentra rodeado de una envuelta constituido por una bicapa lipídica con una serie de proyecciones constituidas por glucoproteínas. Estas proyecciones, estas espículas, contactan con el receptor específico del virus en la célula diana. Ese receptor específico es el CD4. ¿Cuáles son las células en nuestro organismo que presentan el receptor CD4? Pues, por supuesto, los linfocitos CD4, los macrófagos, las células de la microglía, algunas células dendríticas, etc. Estos CD4, estos receptores específicos, interaccionan con la glucoproteína GP120 del virus y tiene lugar un cambio conformacional en la glucoproteína de la envuelta del virus, capaz de inducir una serie de procesos que van a tener como consecuencia la fusión de las dos membranas, la de la célula diana y la del VIH. Sin embargo, el proceso no es tan sencillo. A título anecdótico, se puede recordar que durante años se comprobó la existencia de un grupo de prostitutas que vivían y desarrollaban sus actividades en Kenia, en la capital, en Nairobi, en las cuales, a pesar de mantener constantemente relaciones sexuales sin protección, sin preservativo, sorprendentemente parecían, entre comillas, inmunes a la infección del virus, es decir, no llegaban a infectarse. Esta observación clínica dio lugar a una serie de estudios que llegaron a la conclusión de que en ese reconocimiento entre el VIH y la célula diana debe existir algún otro mecanismo más allá de la simple interacción entre el CD4 y la glucoproteína 120. Este mecanismo está mediado por lo que se denominan los correceptores. En condiciones normales, en las células, en múltiples células del organismo, pero sobre todo en linfocitos y macrófagos, existen una serie de receptores para citoquinas, entre los cuales destacan el CCR5 y el CXCR4. Pues bien, se ha comprobado que para que el virión, el VIH, sea capaz de fusionar su membrana con la de la célula diana e inyectar el nucleoide con el ácido nucleico en el interior de la célula, es necesario no solamente que interaccione el CD4 con la glucoproteína 120, sino que además esta última reconozca a estos correceptores, los correceptores de citoquinas, el CXCR4 o el CCR5. Precisamente estas prostitutas keniatas presentaban una mutación espontánea por la cual carecían del correceptor, lo cual impedía que tuviera lugar el reconocimiento directo y completo entre el virus y la célula diana, y de ese modo, sorprendentemente al principio, aunque luego se pudo saber el origen, eran inmunes a contraer la infección. De hecho, y como veremos más adelante, este correceptor permite actuar a nivel farmacológico inhibiendo la interacción entre el CCR5 y la glucoproteína GP120 del virus, y de ese modo impidiendo el proceso de fusión a través de una familia de fármacos que hemos dado en llamar los antagonistas de los correceptores CCR5. Esto introduce igualmente un concepto que tiene importancia, y es el concepto del tropismo viral. Como ya he comentado, fundamentalmente son dos los correceptores de citoquinas importantes en la fase replicativa del virus: el correceptor CCR5 y el correceptor CXCR4.
No todos los virus utilizan de forma indistinta un tipo u otro de correceptor para introducirse en la célula diana del huésped. En algunos pacientes, la inmensa mayoría de sus virus van a utilizar un correceptor concreto. Por ejemplo, si utilizan el correceptor CCR5, se dice que son virus con tropismo R5. Si utilizan el correceptor CXCR4, se dice que son virus con tropismo X4. Y si utilizan uno u otro, se dice que presentan un tropismo dual o mixto. Y esto es relevante, dado que el único fármaco que disponemos para inhibir este reconocimiento con el correceptor y la glucoproteína del virus va dirigido expresamente contra el correceptor CCR5. Estoy refiriéndome al Maraviroc. Antes de poder determinar si administramos o no Maraviroc a un paciente, debemos previamente realizar la determinación del tropismo viral y de ese modo establecer de forma directa o indirecta mediante métodos genotípicos si el virus que presenta el paciente emplea preferentemente el correceptor CCR5, en cuyo caso va a ser útil inhibir dicho correceptor a través del Maraviroc, si utiliza por el contrario el correceptor CXCR4 o se utiliza de forma indistinta uno y otro. En estas dos últimas situaciones, lógicamente, no tendría sentido utilizar Maraviroc, ya que es un fármaco, insisto, selectivamente diseñado para inhibir el correceptor CCR5, es decir, únicamente lo podemos utilizar en pacientes que tengan una infección por un virus con tropismo R5. Una vez que ya ha tenido lugar el reconocimiento entre la glucoproteína 120 del virus y tanto el receptor CD4 como el correceptor de citoquina correspondiente, el siguiente paso es la fusión de las membranas del virus y de la célula huésped. En esta fusión, o gracias a esta fusión, mejor dicho, el virus puede inyectar en el interior de la célula diana su material genético, en este caso su hebra de RNA, de ácido ribonucleico, y se pone en marcha una maquinaria enzimática cuyo principal elemento es precisamente la transcripción inversa o retrotranscripción. Es decir, el virus es capaz, a través de una enzima que incorpora en su maquinaria, de transformar su RNA en DNA. Y a su vez va a emplear otra enzima que también es propia del virus, que conocemos como integrasa, que como su propio nombre nos sugiere, lo que hace es integrar, fusionar, introducir el DNA viral en el interior del genoma de la célula huésped. A su vez, el genoma de la célula huésped va a entrar en una fase o en un proceso de transducción, de traducción y de síntesis proteica, empleando la maquinaria convencional de cualquier célula eucariota. Y en definitiva el virus, digamos que emplea de forma parasitaria, si me permitís la expresión, toda la maquinaria enzimática de la célula diana para sintetizar sus propias proteínas, tanto proteínas estructurales como proteínas no estructurales. Una vez que ya ha tenido lugar toda esta síntesis, entran en juego otra enzima que también tiene su interés porque constituye una diana molecular o farmacológica muy importante, que es la enzima proteasa, que va a tener como principal misión la de dividir, la de, digamos, romper los paquetes de proteínas que sintetiza inicialmente la maquinaria de la célula eucariota en otras proteínas más pequeñas que a su vez se van a terminar ensamblando para constituir la estructura del virión adulto, con su nucleoide o core, con su envuelta icosaédrica constituida por el P17, P18 y finalmente la liberación de los viriones arrastrando parte de la envuelta de la membrana de la célula para constituir su envuelta externa. Todo este es el ciclo replicativo del virus y, insisto, en distintos de sus elementos o de sus pasos fundamentales hemos querido diseñar una serie de familias farmacológicas que van a tener como objetivo inhibir a uno de esos pasos concretos. En cuanto a la historia natural de la infección, podemos distinguir varios periodos. En primer lugar, la primoinfección. La primoinfección es asintomática en más de la mitad de los pacientes. En los pacientes en los que sí que cursa con algún tipo de sintomatología, esta sintomatología habitualmente se suele confundir con la de un cuadro mononucleósido. Es lo que habitualmente se denomina como síndrome retroviral agudo.
Este cuadro mononucleósido, por tanto, en cierto modo es indistinguible de lo ocasionado por un citomegalovirus o por un virus epstein-barr, una enfermedad del beso, y puede constar simplemente de fiebre, odinofagia, artromialgias, astenia o adenopatías dolorosas. Habitualmente constituye un cuadro autolimitado. De forma muy excepcional, la primoinfección puede cursar con otras manifestaciones más graves, como puede ser la meningoencefalitis aséptica, por ejemplo, o con la aparición de exantema, maculopapuloso o úlceras en superficies mucosas. Coincidiendo con la primoinfección, y como podéis ver en la figura, tiene lugar una replicación muy rápida, en muy poco tiempo, del virus, hasta alcanzar cargas virales muy elevadas, hasta 10 elevado a 13 copias por mililitro, y un descenso transitorio de recuento de linfocitos CD4. Inmediatamente el organismo pone en marcha una serie de mecanismos que van a tener como objetivo intentar controlar, en cierto modo, la replicación viral. Por desgracia, este intento de control de la replicación no va a ser perfecto, y prueba de ello es que, en último término, va a existir un nivel de replicación viral más o menos sostenido y más o menos importante, que se podrá mantener durante un tiempo, pero que antes o después terminará superando los mecanismos de control de nuestro sistema inmunitario. Sea como fuere, lo cierto es que este primer control del sistema inmune permite que disminuya de forma tan rápida como ascendió la carga viral durante la primoinfección, hasta alcanzar un punto de equilibrio que recibe el nombre de set point. Este set point es la mínima carga viral que se obtiene después de la primoinfección y que podríamos decir que es un elemento o un indicador de hasta qué punto nuestro sistema inmune es capaz de controlar de forma efectiva la replicación viral. A partir de ese momento entramos en lo que se conoce como periodo asintomático. El periodo asintomático dura una mediana de entre 5 y 10 años. Existen pacientes en los que puede durar más de 10 años y los denominamos progresores lentos. Y durante este periodo, por así decirlo, el virus alcanza una situación de equilibrio con nuestro sistema inmunitario. Esta situación de equilibrio se traduce, como podéis ver en la figura, en una replicación viral mantenida, relativamente baja, con pequeñas oscilaciones, pequeñas ondulaciones, y en un descenso lento pero inexorable del recuento de CD4. Se estima que por cada año que transcurre en este periodo sintomático, el recuento de CD4 se extiende a menos entre 50 y 100 células por microlitro. Tiene lugar otra serie de eventos, como puede ser la aparición de una hipergamaglobulinemia policlonal, el descenso de actividad de las células natural killer, el descenso de la síntesis de interleuquina 2 o una inversión en la relación entre CD4 y CD8. Recuerdo que en condiciones normales existe un mayor número de CD4 que de CD8, por tanto esa relación suele ser mayor de 1, pero durante el periodo sintomático, debido a que se destruyen más activamente CD4 que CD8, se termina invirtiendo, de forma que el cociente pasa a ser menor de 1. Hay más CD8 que CD4. Justo antes de que comience la fase final de la infección, que es la que coincide con las infecciones oportunistas, tiene lugar un periodo que conocemos como linfadenopatía generalizada persistente, durante el cual, digamos que nuestro sistema inmune comienza a ver que la replicación viral se le escapa de las manos, que ha estado durante una serie de años intentando controlarla con mayor o menor éxito, pero que llega un momento en que esa replicación constante ha sometido a un grado de estrés a nuestro sistema inmune que no se puede mantener más a largo plazo. Una especie de mecanismo, digamos, de defensa de último término o como última línea de contención, el sistema inmune intenta retener, intenta englobar, por así decirlo, en el interior de los ganglios linfáticos a las partículas del virus, y esto se traduce desde un punto de vista clínico en una situación de linfadenopatía generalizada, es decir, aparición de adenopatías característicamente mayores de 1 centímetro en 2 o más territorios ganglionarios durante al menos 3 meses. Esta es la definición clínica de la linfadenopatía generalizada persistente, e insisto, lo que está traduciendo es un intento del virus, del organismo, de controlar la replicación viral a expensas de contenerlo en el interior de las células dendríticas y de las células de Langhans de los ganglios linfáticos. Por desgracia, este mecanismo, como es de suponer, no es eficaz para controlar esta replicación, y en último término tiene lugar el último periodo de la infección,
en el que comienzan a desarrollarse las infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas van a tener un cronograma, es decir, un orden de aparición, que va a depender a su vez del recuento de linfocitos CD4. La inmensa mayoría de las infecciones aparecen con un recuento por debajo de 200 células por microlitro. Existen algunas que pueden aparecer antes, por ejemplo la tuberculosis. Característicamente la tuberculosis es una de las infecciones oportunistas que antes aparecen en la historia natural del VIH, con un recuento en torno a 350 o 300 linfocitos CD4. Y coincidiendo con este periodo de infección oportunista, tiene lugar un rápido descenso de recuento de CD4 y una replicación viral que vuelve a elevarse hasta alcanzar términos similares a los que vimos inicialmente durante la primera infección, hasta que el último término, y si no ponemos remedio mediante el tratamiento antirretroviral y el tratamiento propio de cada infección oportunista, tiene lugar el fallecimiento del paciente. Esta es la historia natural del VIH y lo ha sido hasta hace aproximadamente 10-15 años, en el que se puso en marcha el denominado tratamiento antirretroviral de alta eficacia o de gran actividad, también conocido como TARGA, que ha cambiado por fortuna radicalmente la historia natural de la enfermedad, ya que desde las fases iniciales se consigue controlar la replicación viral y evitar de ese modo que se obtenga una fase de replicación viral insostenida. Existe una clasificación clínico-inmunológica propuesta por los CDC, los Centros para el Control de la Enfermedad de Atlanta, en Estados Unidos, que ya en los años 80 clasificaron la enfermedad en función de una serie de criterios clínicos que se representan por letras A, B, C, y una serie de criterios inmunológicos que se representan por números 1, 2, 3. Dentro de los criterios clínicos hay una serie de eventos que se clasifican en una de estas tres categorías. Los eventos de clase A son fundamentalmente la primera infección, la infección oportunista y la linfadenopatía generalizada persistente. Digamos que estos tres eventos indican un grado de inmunosupresión menor, es decir, una situación en la que el sistema inmune todavía está relativamente preservado. Los eventos de categoría B están transmitiendo un grado de inmunosupresión algo más avanzado. Para entendernos, son infecciones que podrían aparecer en sujetos, digamos, inmunocompetentes, pero que en el paciente VIH nos indica que el sistema inmune, la inmunidad mediada por células del paciente está empezando a verse comprometida como consecuencia de la infección. No llega, por tanto, a constituir eventos definitorios de SIDA, que como veremos más adelante son los de categoría C, pero sí que nos indican que las cosas están progresando y no precisamente para bien. ¿Cuáles son estos eventos de categoría B? Evidentemente no es necesario memorizar la lista completa, pero sí recordar algunos de los más relevantes, como por ejemplo la angiomatosis bacilar, o la leucoplasia oral vellosa, o la infección por Listeria monocitogenes. Os recuerdo que ya hemos comentado en varias ocasiones que la Listeria es un patógeno intracelular y que por tanto toda situación que altere la inmunidad celular aumenta el riesgo de listeriosis. Tendríamos, por ejemplo, la carcinoma in situ o la displasia de alto grado, carcinoma cervical in situ, quiere decir, a nivel de cervix en mujeres, o, por ejemplo, las candidiasis orofaringeas o vulvovaginales de repetición, o los episodios de Zoster de repetición. Evidentemente, un paciente inmunocompetente puede tener un mugret oral, o una candidiasis vulvovaginal, o un episodio de Zoster, sin que ello implique mayor alteración o mayor compromiso de su sistema inmunológico. Pero cuando estos eventos tienen lugar de forma repetida en un periodo de tiempo relativamente corto, es cuando decimos que corresponden a eventos de categoría B en la clasificación de los CDC y que presumiblemente nos hablan de una situación de inmunocompromiso progresivamente mayor. En último término tenemos los eventos de categoría C. Estos eventos son los que clásicamente se consideran como definitorios de SIDA, y en esta ocasión ya sí que hablamos claramente de infecciones oportunistas, es decir, de situaciones en las cuales el evento trasluce un compromiso marcado y en muchas ocasiones casi irreversible del sistema inmune. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la tuberculosis, tanto la tuberculosis pulmonar como extrapulmonar. Un aspecto importante, la tuberculosis constituye el evento definitorio de SIDA más frecuente en nuestro medio, a diferencia de lo que ocurre en otros países con menor prevalencia de tuberculosis, en los cuales el evento definitorio de SIDA más frecuente
es la neumonía por neumocistis jirovecii. Precisamente la neumonía por neumocistis jirovecii, antiguamente llamado neumocistis carini, también constituye un evento de categoría C, como puede constituirlo, por ejemplo, la esofagitis candidiásica o la esofagitis herpética, o las neumonías de repetición, hasta 3 neumonías en un año, o el carcinoma invasivo de cervix, o diversas entidades de naturaleza oncomatológica, como puede ser, por ejemplo, el linfoma cerebral primario, o el sarcoma de Kaposi, o el linfoma angioinmunoblástico. Todas estas condiciones, insisto, se engloban dentro de la categoría C y nos indican una situación de inmunosupresión avanzada. Como ya he comentado antes, aparte de los eventos clínicos, también tenemos una clasificación inmunológica que se define con números 1, 2, 3 en función del recuento de CD4, bien sea recuento absoluto o relativo. Dentro de la categoría 1 se encontrarían los pacientes con un recuento de CD4 superior a 500 células por microlitro en términos absolutos, o bien un recuento relativo superior al 28%. Dentro de la categoría 2 se encontrarían los pacientes con un recuento de CD4 comprendido entre 200 y 500 linfocitos T CD4, o un recuento relativo entre el 14 y el 28%, y por último en la categoría 3 tendríamos pacientes con menos de 200 linfocitos CD4 o con un recuento relativo por debajo del 14%. Combinando la categoría clínica con la categoría inmunológica obtendremos un estadio A1, A2, B1, C2, C3, etc., en el que nos indica con bastante precisión la situación inmunológica del paciente. La pregunta 126 hace referencia a algunas de las técnicas diagnósticas de las que disponemos con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. La respuesta falsa, la número 3. La detección del antígeno P24 o captación del antígeno P24 es una técnica útil durante el periodo de ventana para el diagnóstico de la infección. Os recuerdo que ese periodo de ventana, que dura aproximadamente 8 semanas, un poquito menos con las modernas técnicas de ELISA, es el periodo durante el cual todavía no se ha sintetizado una cantidad significativa de anticuerpos contra el virus que puedan ser demostrados mediante las técnicas convencionales de serología. En el diagnóstico de la infección VIH podemos contar con técnicas cualitativas o con técnicas cuantitativas. Las técnicas cualitativas fundamentalmente se basan en la serología y a su vez disponemos de técnicas de screening, que es el ELISA, es decir, una técnica fácil, económica, sensible, aunque relativamente poco específica, y una técnica de confirmación, que es el Western blot, es decir, como ocurre con cualquier técnica diagnóstica de confirmación, es más compleja, más cara, pero sobre todo mucho más específica, y de ese modo permite eliminar los falsos positivos que hayamos podido tener con el ELISA. Como digo, estas serán técnicas serológicas. También tenemos técnicas de detección antigénica directa, como es la propia captación del antígeno P24, y las técnicas más modernas, que no son solamente cualitativas, sino además cuantitativas, que son las técnicas de determinación de la carga viral. Estas técnicas se basan todas ellas en la reacción en cadena de polimerasa basada en la retrotranscriptasa, es decir, en la RT-PCR, y son técnicas que han permitido obtener un umbral de sensibilidad muy bajito. Actualmente el umbral de carga viral indetectable se ha colocado por debajo de 50 copias por mililitro con las más modernas técnicas de carga viral, que son las que conocemos como RT-PCR en tiempo real. Las infecciones oportunistas constituyen una de las principales complicaciones de la infección por VIH. Es un tema que ha sido bastante preguntado en el examen. Vamos a centrarnos evidentemente en las más importantes, las más relevantes y las más preguntadas en las últimas convocatorias. Posiblemente la infección oportunista que más veces ha salido en el examen MIR es la neumonía por neumocistis jirovecii. Neumocistis jirovecii, antiguamente llamado neumocistis carini, y antiguamente englobado dentro del reino de los parásitos. Actualmente se considera como un hongo, aunque un hongo con unas características un tanto peculiares, un hongo que no crece en los medios de cultivo habituales para hongos y que por eso durante mucho tiempo
dio pie a diversas interpretaciones en cuanto a su auténtica o verdadera naturaleza taxonómica. La neumonía por neumocistis giroveci se presenta en pacientes con un recuento de linfocitos CD4 inferior a 200 células por microlitro. Desde un punto de vista clínico suele manifestarse en forma de un cuadro que podríamos definir atípico, si recordamos la clasificación clínica de las neumonías, y que por tanto, o en el que por tanto predomina la presencia de febrícula, no necesariamente fiebre elevada, tos escasamente productiva en los últimos días, sensación disneica y, muy llamativamente, en algunos pacientes, insuficiencia respiratoria franca. Desde un punto de vista radiológico, en ocasiones la placa de tórax puede ser normal, esto ocurre, o prácticamente normal, esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con una situación de inmunodepresión muy severa, con un recuento de linfocitos CD4 muy bajo, pero habitualmente suele cursar con un patrón intersticial, micronodular o característicamente microquístico. Analíticamente puede destacar la presencia, por una parte, de hipoxemia e insuficiencia respiratoria y por otra, de elevación de las cifras de LDH. Y respecto al procedimiento, la estrategia diagnóstico-terapéutica, cabe destacar que en presencia de un cuadro clínico radiológico compatible, infección respiratoria subaguda, en paciente con menos de 200 CD4 con infiltrado intersticial en la placa de tórax, se justificaría la administración empírica de tratamiento antibiótico. Para el tratamiento de la neumonía por neumocistis giroveci empleamos cotrimoxazol, es decir, trimethoprim sulfamethoxazol, inicialmente por vía intravenosa, que luego posteriormente se puede pasar a vía oral. Una vez iniciado el tratamiento, lo correspondiente sería confirmar el diagnóstico, y para ello suele ser necesaria la realización de una broncoscopia con la obtención de lavado broncoanular y la aplicación de diversas técnicas específicas en ese lavado. Esas técnicas tienen como objetivo la visualización directa del quiste de neumocistis, y para ello se puede recurrir, por ejemplo, a la tinción de plata metenamina. En ocasiones puede ser útil la asociación de esteroides, sobre todo en pacientes que tengan mucha hipoxemia o un gradiente alveolo arterial de oxígeno muy elevado. La neumonía por neumocistis giroveci requiere profilaxis tanto primaria como secundaria. La profilaxis primaria, como veremos o recordaremos más adelante a la hora de las profilaxis en el paciente VIH, debe iniciarse con menos de 200 CD4, en tanto que la secundaria se mantendrá durante el tiempo posterior a la infección. Tanto una como otra se debe realizar con cotrimoxazol. Cabe destacar que en ocasiones el paciente puede presentar algún tipo de reacción de hipersensibilidad al cotrimoxazol, sobre todo al componente de sulfamidas, el sulfamethoxazol, que puede obligar al uso de tratamientos de segunda línea. El más empleado para el tratamiento es la dapsona, la pentamidina, quiere decir que se debe administrar por vía intravenosa, en tanto que para la profilaxis podemos utilizar precisamente la dapsona por vía oral o bien la pentamidina por vía inhalada. En cualquier caso, estas pautas alternativas de profilaxis en general no tienen la eficacia que sí que presenta el empleo del cotrimoxazol. En la pregunta 134 se nos describe el caso clínico de un paciente con infección VIH, un recuento de linfocitos TCD4 de 450 células por microlitro y una clínica de febrícula, tos seca y un infiltrado intersticial en la placa de tórax. Por experiencia os puedo decir que con demasiada frecuencia esta pregunta se contesta de forma equívoca, asumiendo que todo paciente con VIH e infiltrado intersticial por fuerza va a tener una neumonía por neumocistis y por tanto administrando de forma empírica el tratamiento con cotrimoxazol, la respuesta número 2. Esa respuesta es falsa. Este paciente, a efectos prácticos, tiene una situación inmunológica que se aproxima a la de un paciente inmunocompetente. Tiene 450 linfocitos CD4 por microlitro. En estas condiciones, este paciente no tiene riesgo de presentar una neumonía por neumocistis. Es un paciente, como ya digo, prácticamente inmunocompetente y, por tanto, su riesgo será el de presentar las mismas infecciones por los mismos patógenos que en la de cualquier paciente sin infección VIH. En este caso concreto, es un paciente con tos seca, infiltrado intersticial y presumiblemente una neumonía atípica
en principio sin criterios de ingreso hospitalario y que por tanto se puede tratar empíricamente con un macrólido, la respuesta número 1, puesto que el germen más importante en esta situación, o el más probable, es el Mycoplasma pneumoniae. Por tanto, como mensaje fundamental, siempre que en un caso clínico se presente un paciente con infección VIH, hay que intentar discernir cuál es su situación inmunológica. Si este mismo paciente con este enunciado nos hubieran dicho que tiene un recuento de CD4 de 150 en lugar de 450, evidentemente la respuesta correcta sería otra, sería la número 2, porque en esa situación inmunológica la causa más probable del cuadro clínico radiológico que se nos describe sería una neumonía por neumocistis giroveci. Si continuamos hablando de las infecciones oportunistas de origen fúngico, después de comentar la neumonía por neumocistis giroveci, debemos hacer referencia a la meningitis criptocócica. Durante mucho tiempo la meningitis criptocócica o Cryptococcus neoformans ha sido considerado como el agente productor más frecuente de meningitis en el paciente con infección VIH. La meningitis criptocócica suele presentarse en pacientes severamente inmunodeprimidos con menos de 100 linfocitos CD4 por microlitro y cursa de forma similar a, en general, cualquier meningitis subaguda o crónica, es decir, con febrícula, cefalea con características de organicidad, afectación de pares craneales, alteraciones conductuales o movilización progresiva, etc., en lo que constituye un cuadro de evolución relativamente subaguda, al cabo de varios días o incluso semanas. Existe un nexo epidemiológico que puede darnos cierta orientación respecto a la etiología y es el hecho de que el Cryptococcus neoformans está presente en las deyecciones de las palomas, por eso los pacientes que están en contacto con este tipo de ave tienen más riesgo de presentar una infección criptocócica. Un aspecto bastante característico de la meningitis criptocócica es la marcada elevación de la presión intracraneal que presentan nuestros pacientes. Al realizar una punción lumbar vemos que la presión de apertura de líquido está muy elevada y de hecho precisamente esto en ocasiones constituye uno de los aspectos que más se ensombrecen el pronóstico en los pacientes con meningitis criptocócica, hasta el punto de que a veces obliga a realizar punciones lumbares de repetición con el fin de disminuir de alguna manera esta presión de líquido cefalorraquídeo. Ya cuando hablábamos de las meningitis comentamos que una de las técnicas diagnósticas clásicas de la meningitis criptocócica consiste en la tinción con tinta china de líquido cefalorraquídeo. Actualmente existen otras técnicas más sensibles y más específicas como la aglutinación en partícula de látex o criptolátex, que se puede realizar tanto a nivel de líquido cefalorraquídeo como en sangre. Respecto al tratamiento, el tratamiento de la meningitis criptocócica pasa por la administración de anfotericina B asociada habitualmente a 5-flucitosina, en tanto que son pacientes que requieren una profilaxis secundaria que se realiza habitualmente con fluconazol. Si dejamos los hongos y hablamos un poquito de infecciones oportunistas de naturaleza parasitaria, posiblemente la más importante y la más preguntada con diferencia ha sido la toxoplasmosis cerebral. Toxoplasma gondii es un parásito de distribución universal. Recordemos la asociación epidemiológica con los gatos y con sus deyecciones. Por tanto, la seroprevalencia es mayor en pacientes que están en contacto con este tipo de animales. Y en el caso que nos ocupa, que es la infección VIH, la toxoplasmosis cerebral tiene lugar habitualmente en pacientes con una importante inmunodepresión, habitualmente con menos de 100 linfocitos CD4 por microlitro. Desde un punto de vista clínico, cursa igual que cualquier lesión ocupante al espacio, es decir, habitualmente con la presencia de focalidad neurológica y muy típicamente con una primera crisis comicial. Por tanto, en todo paciente VIH con una crisis comicial es mandatorio la realización de un TAC, una tomografía computerizada craneal con administración de contraste intravenoso, que en ocasiones va a permitir objetivar la captación periférica del contraste con una imagen que anteriormente hemos definido como captación en anillo. El número de lesiones ocupantes de espacio en ocasiones nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de toxoplasmosis, ya que habitualmente pueden ser múltiples esas lesiones ocupantes. La confirmación diagnóstica en muchas ocasiones va a venir de la mano de la respuesta clínico-patológica, o mejor dicho, clínico-radiológica al tratamiento. Es decir,
La simple presencia de una lesión ocupante de espacio con captación periférica de contraste en anillo en un paciente con infección VIH con menos de 100 linfocitos CD4 y seropositivo para toxoplasma, es decir, con una IgG positiva frente a este microorganismo, constituye suficiente justificación como para empezar de forma empírica el tratamiento. El tratamiento de la toxoplasmosis cerebral se realiza con la combinación de sulfadiazina más pirimetamina. Debido a que es un tratamiento asociado a una toxicidad medular no desdeñable, es conveniente asociar suplementos de ácido folínico. Al cabo de 2 o 3 semanas se debe realizar un nuevo control radiológico para observar la evolución de esas lesiones. Si han disminuido notablemente de tamaño y esta mejoría radiológica se ha acompañado además de una mejoría clínica, podemos establecer un diagnóstico ex vibrantibus de la toxoplasmosis en base simplemente a la respuesta del tratamiento. Habrá ocasiones que, por el contrario, no exista tal mejoría clínico-radiológica y, por tanto, vamos a entrar en la siguiente fase del diagnóstico diferencial, que, recuerdo del diagnóstico diferencial de lesiones ocupantes de espacio que hemos visto en el capítulo de infección del sistema nervioso central, debe establecerse fundamentalmente con el linfoma cerebral primario. Y este diagnóstico diferencial, en la práctica y con vistas al MIR igualmente, requiere la realización de una biopsia cerebral. La toxoplasmosis es una infección oportunista que requiere de profilaxis tanto primaria como secundaria, tal y como veremos más adelante. En la pregunta 132 se nos presenta un caso clínico de un paciente con SIDA que se presenta con una historia de hemiparesia progresiva de 3 semanas de evolución y en el escáner se confirma la existencia de una lesión ocupante de espacio con captación periférica de contraste. En esta situación debemos asumir como altamente probable el diagnóstico de toxoplasmosis cerebral. Todavía no disponemos de confirmación microbiológica, pero ya solamente la imagen radiológica tan específica en un paciente en el que se nos especifica que tiene SIDA, es decir, que está en una situación de compromiso inmune notable, justificaría el tratamiento precoz con sulfadiazina y pirimetamina de forma empírica. Por tanto, la respuesta correcta es la número 5. Solamente en caso de que no hubiera mejoría clínico-radiológica al cabo de entre 3 y 4 semanas de tratamiento empírico, es cuando deberemos plantearnos otros diagnósticos diferenciales que deben incluir, por ejemplo, el linfoma cerebral primario. Si hablamos de infecciones bacterianas, existen algunas bacterias que tienen mayor incidencia en pacientes con infección VIH. Una de ellas es la infección por Listeria monocitogenes, como ya he comentado. También hay un otro bacilo gram positivo, por ejemplo el Rhodococcus equi, que produce cuadros de neumonía necrotizante, sobre todo en pacientes que están en contacto con el ganado equino. Y posiblemente la bacteria más importante sea la propia micobacteria. Mycobacterium tuberculosis complex y Mycobacterium avium complex. Respecto al Mycobacterium tuberculosis complex, es decir, la tuberculosis, no hay mucho más que añadir respecto a lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Su prevalencia, tanto de formas pulmonares como extrapulmonares, está muy aumentada en el paciente con infección VIH respecto a la población general. De hecho, la tuberculosis constituye la infección definitoria de SIDA más frecuente en nuestro medio. Habitualmente aparece con un recuento de linfocitos CD4 no especialmente disminuido, en torno a 350, 300. Y en términos globales, la respuesta al tratamiento tuberculostático suele ser más o menos superponible a la del paciente inmunocompetente. Eso sí, en el tratamiento de la enfermedad tuberculosa activa, como he comentado anteriormente, en el paciente VIH es necesario prolongar la fase de continuación o de mantenimiento con isoniazida y rifampicina como mínimo durante 7 meses para de ese modo obtener un tratamiento total de al menos 9 meses. La infección por Mycobacterium avium complex es relativamente infrecuente. Tiene lugar ya en fases muy avanzadas de la infección, con un recuento de linfocitos CD4 menor de 50, y se caracteriza por un cuadro bastante peculiar o bastante característico, en el que existe fiebre, pancitopenia, muy frecuentemente afectación digestiva en forma de diarrea, adenopatías generalizadas y esplenomegalia. El diagnóstico de confirmación se suele establecer
mediante la detección y el cultivo del Mycobacterium en alguna muestra biológica. En ese sentido suele ser bastante rentable, por ejemplo, la biopsia intestinal realizada a través de una colonoscopia como parte del estudio de la diarrea, o por ejemplo una biopsia de médula ósea. Y en cuanto al tratamiento, se recomienda la combinación de un macrólido más una rifamicina, no tanto la rifampicina, sino tal vez la rifabutina, más la administración de etambutol. Dentro de las infecciones oportunistas en el paciente VIH también debemos hacer referencia a las infecciones causadas por virus. En general, todos los virus del grupo herpes tienen una incidencia aumentada en los pacientes con VIH. Posiblemente uno de los más relevantes sea el citomegalovirus. El citomegalovirus suele producir enfermedad en órgano diana, enfermedad grave, en pacientes con un recuento de linfocitos CD4 menor de 50 células por microlitro, y puede presentar diversas manifestaciones clínicas. Una de las más temidas hasta hace no tanto tiempo, porque constituía a su vez una de las principales causas de pérdida de visión irreversible, es la retinitis por citomegalovirus. La retinitis por citomegalovirus se caracteriza fundamentalmente por una pérdida irreversible de visión como consecuencia de la destrucción de la capa neuronal de la retina, que suele presentar característicamente una evolución indolora y en la cual existe un aspecto oftalmoscópico bastante significativo, bastante característico, que es lo que gráficamente se denomina en ocasiones retina en queso y tomate. Básicamente, esta analogía o este símil hace referencia a la alternancia de zonas de hemorragia retiniana con otras zonas más blanquecinas o amarillentas de exudado. La retinitis por citomegalovirus exige tratamiento precoz, con el tratamiento específico frente al citomegalovirus, que es el ganciclovir. El ganciclovir se debe administrar por vía intravenosa y por tanto disponemos en ocasiones para algunos pacientes de una formulación por vía oral denominada valganciclovir. Hay ocasiones en las que la respuesta al ganciclovir puede ser subóptima o en la que el virus, el citomegalovirus, puede ser resistente al mismo, o bien sencillamente en la que el ganciclovir produzca efectos secundarios que obligan a su discontinuación. En ese sentido podemos recordar que el principal efecto secundario del ganciclovir es la toxicidad medular en forma de leucopenia y de trombopenia. En estas condiciones debemos recurrir a tratamientos de segunda línea, entre los cuales merece la pena recordar el foscarnet o el cidofovir. Otras manifestaciones de la enfermedad por citomegalovirus, por CMV en el paciente VIH, son por ejemplo la adrenalitis hemorrágica, que puede conducir de hecho a una insuficiencia suprarrenal aguda con una crisis addisoniana, o la esofagitis por CMV, en la que el aspecto endoscópico característico requiere el diagnóstico diferencial con otra forma de esofagitis, que es la esofagitis herpética. En la esofagitis por CMV habitualmente existen un número relativamente pequeño de úlceras en el aspecto endoscópico de la mucosa, que suelen ser de tamaño relativamente grande, a diferencia de lo que observaríamos en una esofagitis herpética, es decir, una esofagitis producida por un virus herpes simple tipo 1 o tipo 2, en la cual existe un elevado número de vesículas de menor tamaño con una distribución más bien herpetiforme. Insisto que el tratamiento de las formas graves de enfermedad por citomegalovirus exige la administración de ganciclovir intravenoso. En algunas ocasiones en las que estas formas no sean tan graves podemos recurrir al profármaco oral, al valganciclovir, que presenta la ventaja obvia de su administración por vía oral en lugar de por vía parenteral. Otros virus que pueden producir infección oportunista grave en el paciente VIH, pues sin duda uno de ellos, los más relevantes, es el poliomavirus JC, que da lugar a un cuadro de desmielinización del sistema nervioso central, conocido como leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es un cuadro sumamente grave que acontece en pacientes con una situación inmunológica severamente comprometida, con un recuento de linfocitos CD4 menor de 50, y que desde un punto de vista clínico se caracteriza por la aparición de focalidad neurológica, en principio de distribución hasta cierto punto aleatoria, puede afectar a diversas localizaciones estos cuadros de desmielinización, y desde un punto de vista de la imagen o de la neuroimagen encontramos un aspecto muy
característico en la resonancia magnética cerebral potenciada con contraste paramagnético, con gadolinio. De este modo, en los pacientes con leucoencefalopatía multifocal progresiva nos podemos encontrar, como vemos en la imagen, una o varias imágenes o lesiones en la sustancia blanca que característicamente presentan aumento de intensidad de señal en secuencias potenciadas en T2 y ausencia de contraste o de captación periférica de contraste paramagnético. Este es el aspecto más característico, más distintivo de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, un cuadro que, por otra parte, insisto, presenta un pronóstico infausto. La confirmación diagnóstica se puede realizar mediante una biopsia, o se debe realizar, mejor dicho, mediante una biopsia cerebral, y en cuanto al tratamiento, a efectos prácticos, lo más importante es intentar mejorar en la medida de lo posible la situación inmunológica del paciente, para lo cual se recurre a la administración directamente de tratamiento antirretroviral. Se han planteado otras alternativas en el tratamiento de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Merece la pena destacar por su novedad la utilización de fármacos antidepresivos tipo mirtazapina que actúen inhibiendo la recaptación de la 5-hidroxitriptamina. Se ha comprobado que los receptores de la 5-hidroxitriptamina de la serotonina son empleados por el propio poliomavirus, por el JC, para introducirse en las neuronas, y se postula que el bloqueo de esos receptores puede impedir la replicación activa del poliomavirus y que éste, a su vez, continúe produciendo las áreas de desmielinización que en definitiva caracterizan a esta entidad. Ya para terminar, podríamos destacar, por ejemplo, la relevancia del virus herpes tipo 8. El virus herpes tipo 8 ha sido implicado etiopatogénicamente en varias neoplasias en el paciente inmunodeprimido y particularmente en el paciente con infección VIH, como son el linfoma asociado a serosas o linfoma primario de cavidades, el linfoma angioinmunoblástico y particularmente el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi constituye una de las neoplasias más distintivas del paciente VIH. De hecho, constituye uno de los eventos de categoría C de la clasificación de los CDC. Y en el sarcoma de Kaposi, que en definitiva es una neoplasia de estirpe endotelial, podemos encontrarnos diversas formas. Hay formas clásicas no asociadas a inmunodepresión, hay formas endémicas que característicamente tienen lugar sobre todo en el África subsahariana, y están las formas asociadas a la infección VIH. En estos casos, el sarcoma de Kaposi se suele presentar como lesiones de aspecto rojo vinoso, relativamente elevadas, que tienen una distribución bastante característica. Suele afectar a la región facial, a la mucosa de la cavidad oral o a parte del cuerpo y del tronco, pero característicamente con una distribución bilateral y de predominio proximal. Este es un elemento que ya simplemente la exploración permite realizar el diagnóstico diferencial entre esta forma asociada a VIH del sarcoma de Kaposi y el sarcoma de Kaposi clásico, que habitualmente se presenta en pacientes varones de edad avanzada y que suele afectar preferentemente a zonas distales, concretamente a miembros inferiores. La confirmación del sarcoma de Kaposi viene de la mano de la anatomía patológica. Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con la angiomatosis bacilar, por ejemplo, que es una infección producida por Bordetella genselae, y desde un punto de vista terapéutico las modalidades de tratamiento son múltiples y están en función fundamentalmente del grado y extensión y localización de las lesiones, así como de la situación inmunológica del paciente. De ese modo, si las lesiones son de pequeño tamaño, se pueden controlar simplemente con tratamiento antirretroviral y mejorando el recuento de linfocitos CD4, en cuyo caso literalmente desaparecen las lesiones del sarcoma de Kaposi. Hay otras ocasiones en las que es necesario la administración de tratamiento intralesional, por ejemplo crioterapia o administración de interferón gamma intralesional, y hay otras ocasiones en las que debemos recurrir a la quimioterapia sistémica, que habitualmente se basa en antraciclinas o doxorubicina. En la pregunta 139 se hace referencia a algunos aspectos del sarcoma de Kaposi en el paciente con infección VIH. La respuesta falsa es la número 5. Efectivamente, la respuesta 1 es correcta, es decir, el sarcoma de Kaposi se ha relacionado etiopatogénicamente con la infección por el virus herpes tipo 8, igual que ocurre con otras entidades como la enfermedad de Castleman multicéntrica, el linfoma angioinmunoblástico o el linfoma primario de cavidades.
También es correcta la respuesta número 2, es decir, habitualmente son lesiones de localización cutánea o mucocutánea. La expresión radiológica del sarcoma de Kaposi con afectación pulmonar puede ser efectivamente indistinguible de la de una neumonía por neumocistis giroveci, y el interferón puede ser útil en su tratamiento. Respuesta número 4. La afectación visceral más frecuente en el paciente con sarcoma de Kaposi e infección VIH es la afectación intestinal. Sin embargo, no es la forma de afectación más grave. La afectación visceral más grave es la afectación pulmonar. Por tanto, la respuesta número 5 es falsa. Un elemento de especial importancia en el manejo de la infección VIH es el de la administración de tratamiento profiláctico. En esta diapositiva podemos ver resumidas las principales indicaciones de profilaxis en el paciente VIH, algunas de ellas las hemos ido comentando ya. Por ejemplo, la profilaxis frente a neumocistis giroveci se debe establecer tanto de forma primaria como secundaria. La profilaxis primaria en todo paciente con un recuento de CD4 inferior a 200 células por microlitro. La profilaxis secundaria en pacientes que previamente han tenido una neumonía por neumocistis. En ambos casos el fármaco de primera línea es el cotrimoxazol. Os recuerdo que en pacientes alérgicos o intolerantes al cotrimoxazol se puede recurrir a la dapsona por vía oral o bien a la pentamidina intravenosa, perdón, a la pentamidina nebulizada, quiero decir, pentamidina inhalada. Y merece la pena destacar igualmente que en algunas circunstancias podemos llegar a retirar las profilaxis. La profilaxis frente a neumocistis se puede retirar en condiciones de seguridad siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el paciente esté recibiendo tratamiento antirretroviral, que presente una carga viral controlada y un recuento de linfocitos CD4 superior a 200 durante un breve tiempo sostenido de al menos entre 3 y 6 meses. Si se cumplen estas tres características o estos tres requisitos, podemos retirar con relativa seguridad la profilaxis con cotrimoxazol. Cryptococcus neoformas, también lo hemos dicho, en principio no requiere profilaxis primaria, pero sí profilaxis secundaria con fluconazol. Los mismos requisitos de retirada de la profilaxis que hemos hablado en el caso de neumocistis son aplicables al Cryptococcus e igualmente son aplicables al Toxoplasma gondii. En pacientes con menos de 100 linfocitos CD4 es necesaria la profilaxis primaria frente a la toxoplasmosis con cotrimoxazol. En pacientes que ya han tenido un episodio previo de toxoplasmosis cerebral debemos realizar profilaxis secundaria con los mismos fármacos que empleamos para el tratamiento, es decir, sulfadiacina y pirimetamina con suplementos de ácido folínico. Y en pacientes que hayan alcanzado un recuento sostenido por encima de 200 CD4 y una carga viral estable, a expensas lógicamente del tratamiento antirretroviral, es en aquellos pacientes en los que podemos plantearnos la retirada de la profilaxis con cotrimoxazol. Citomegalovirus, algunos autores recomiendan la realización en casos muy seleccionados de profilaxis primaria con valganciclovir, solamente en aquellos pacientes con un recuento de linfocitos CD4 muy disminuido, por debajo de 50, aunque hay que aclarar que no hay consenso en la indicación de profilaxis frente a CMV en el paciente con infección VIH. Y por último, igualmente recordamos lo que ya hemos comentado previamente, la tuberculosis requiere una suerte de profilaxis, que realmente sería el tratamiento de la infección latente, con isoniazida. En ese caso, o en este caso concreto, merece la pena recordar que en el paciente VIH cualquier grado de induración del Mantux debe ser considerado como positivo, y además que el tratamiento puede y debe realizarse el tratamiento de la infección latente no solamente en los pacientes con un Mantux positivo, sino incluso en aquellos con un Mantux negativo en los cuales creamos que haya podido existir un contacto con un paciente bacilífero. Y por último llegamos a uno de los capítulos, de los temas que más variaciones ha experimentado en los últimos años, que es el del tratamiento antirretroviral. Una de las principales novedades viene de la mano precisamente de cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral. Las indicaciones actualmente recogidas en las guías de práctica clínica son las que aparecen en la diapositiva y vamos a ir resumiéndolas y recordándolas una por una.
En primer lugar tenemos la gestación. Se considera que cualquier gestante con infección por VIH tiene indicación de recibir tratamiento antirretroviral, con la intención fundamentalmente de prevenir el riesgo de transmisión vertical. Este riesgo de transmisión vertical se estima, globalmente hablando, en torno a un 25%, y en las experiencias preliminares quien contemplaba la administración de cidobudina de AZT en monoterapia se conseguía disminuir el riesgo de transmisión hasta el 6% aproximadamente. Con las nuevas estrategias de administración de triple terapia antirretroviral durante la gestación, el riesgo de transmisión vertical se ha reducido a menos del 1%, que es virtualmente equiparable al riesgo de que presente el feto malformaciones mayores, por ejemplo, en la población general. Todos los fármacos antirretrovirales se pueden administrar con seguridad en el embarazo, excepto un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos, como es el efavirenz, que se ha comprobado que presenta riesgo franco de teratogenicidad. En cuanto a la actitud durante la gestación en la paciente con infección por VIH, en términos globales, si se consigue obtener una carga viral controlada al final de la gestación, en el tercer trimestre, y por carga viral controlada entendemos un recuento inferior a 1000 copias por mililitro, no suele ser necesaria la realización de cesárea. Se puede proceder a un parto convencional por vía vaginal. Por el contrario, cuando, por el motivo que sea, la paciente no ha conseguido un óptimo control de carga viral mediante tratamiento antirretroviral durante la gestación y presenta un recuento de una carga viral superior a las 1000 copias por mililitro, es necesaria la realización de una serie de técnicas para disminuir el riesgo de transmisión vertical, que pasan por una parte por el parto vía cesárea, la administración de AZT intravenoso durante el parto y la administración de AZT por vía oral al recién nacido durante las primeras semanas de vida. Por otra parte tenemos la profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición se contempla ahora mismo tanto en un contexto ocupacional, por ejemplo el trabajador sanitario que tiene un pinchazo accidental con una aguja durante sus labores habituales, como la profilaxis de naturaleza no ocupacional. Por ejemplo, el accidente sexual o la agresión sexual o la pérdida de dispositivos de barrera durante la relación sexual en una pareja serodiscordante, es decir, en la que tan solo uno de los miembros tiene infección por VIH y el otro es seronegativo. La profilaxis posexposición, en términos ideales o en condiciones ideales, se debe realizar o se debe iniciar en las 4 primeras horas después de la exposición y nunca se debe demorar más allá de las primeras 48 horas, puesto que se considera que si no se inicia en ese periodo de tiempo, deja de tener utilidad. El tratamiento se debe administrar durante al menos 4 semanas, después de las cuales se le repetirá al paciente una serología VIH. Si todo ha ido bien, esta será negativa y se podrá discontinuar el tratamiento. Si por desgracia ha sido positiva, hablaríamos de un fracaso de la profilaxis y por tanto entraríamos a considerar a un paciente con infección VIH. La presencia de síntomas constituye una indicación de tratamiento antirretroviral independientemente del recuento de CD4 y de la carga viral. Por síntomas entendemos la presencia, como podéis ver, en la diapositiva de algún evento contemplado en la categoría B o C de la clasificación de los CDC. Eso significa que los eventos de categoría A, como puede ser, por ejemplo, la primoinfección asintomática o la linfadenopatía generalizada persistente, a día de hoy no constituyen per se indicaciones de tratamiento antirretroviral. Igualmente, un recuento de linfocitos CD4 por debajo de 350 células por microlitro constituye una indicación de tratamiento absoluta, independientemente a su vez de la presencia o no de síntomas. Y como última indicación y más recientemente incorporada, tenemos una serie de situaciones en las cuales un paciente con un recuento de CD4 comprendido entre 350 y 500 CD4 por microlitro puede requerir el inicio del tratamiento antirretroviral. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el paciente presenta coinfección por un virus hepatotropo, como es el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, cuando presente algún tipo de lesión directamente atribuible al VIH, como es la nefropatía VIH, que es una forma de nefropatía que se suele ver fundamentalmente en pacientes de raza negra, cuando el paciente presente un recuento relativo de linfocitos CD4 menor del 14%, aunque su recuento absoluto esté por encima de 350 células por microlitro, cuando la carga viral sea superior a 10 elevado a 5 copias, es decir, más de 100.000 copias, en pacientes con elevado riesgo cardiovascular o con un ritmo de descenso de los linfocitos CD4 superior a 50, 100, más bien 100,
linfocitos CD4 al año, o bien en aquellos pacientes con cirrosis o con neoplasia. Todas estas situaciones justificaría la administración precoz de tratamiento antirretroviral, incluso en pacientes por encima de 350 CD4. Esta indicación de tratamiento en función del recuento de CD4 está experimentando una constante dinámica de cambio en los últimos años. Hay que tener en cuenta que cada vez disponemos de tratamientos antirretrovirales más eficaces y mejor tolerados, y sobre todo mejor tolerados a largo plazo. Eso significa que cada año que pasa se tiende a ser más proactivo a la hora de iniciar de forma precoz el tratamiento antirretroviral. Si hace no tanto tiempo la indicación absoluta de tratamiento estaba comprendida por debajo de 200 linfocitos CD4, y como acabamos de ver, ahora mismo se considera que su umbral ha subido a los 650, podemos decir que en general, en cualquier paciente con infección VIH, se le debe al menos plantear la conveniencia o no de iniciar el tratamiento antirretroviral independientemente del recuento de CD4. Y posiblemente de aquí a unos años se considere que incluso un paciente con más de 500 CD4 puede y debe ser contemplado como candidato al inicio del tratamiento antirretroviral, independientemente de que presente algún otro factor asociado. La pregunta 145 nos recuerda algunas de las indicaciones actuales de inicio de tratamiento antirretroviral. La respuesta número 1 es correcta, es decir, una infección definitoria de SIDA se englobaría dentro de la categoría C de la clasificación de los CDC, y por tanto es una forma sintomática de la enfermedad y requiere tratamiento, igual que la nefropatía por VIH, que os recuerdo es más frecuente en pacientes de raza negra. Igualmente, un recuento de linfocitos CD4 por debajo de 200 células por microlitro constituye una indicación de tratamiento. Realmente el límite absoluto para iniciar tratamiento en cualquier circunstancia es incluso superior. Estamos hablando de 350, no tanto de 200. El pinchazo accidental constituiría una forma de exposición ocupacional que requiere profilaxis post-exposición. Y la respuesta número 4, una paciente embarazada, independientemente de su situación inmunológica y de su carga viral, va a requerir siempre tratamiento antirretroviral con el objetivo de disminuir el riesgo de transmisión vertical. La respuesta falsa, la número 5. A día de hoy, un paciente asintomático con una carga viral de 30.000 copias por mililitro en principio no constituiría una indicación de tratamiento. Podríamos hacer el matiz de que si este paciente se nos describiera específicamente que tiene un recuento de linfocitos CD4 entre 350 y 500 células por microlitro y una carga viral no de 30.000 sino de 100.000 o más, sí que podría tener indicación de tratamiento. Eso no significa que este mismo paciente asintomático con una carga viral de 30.000 copias presente contraindicación para el tratamiento. Es un concepto distinto. De hecho, actualmente se recomienda que en todo paciente con infección VIH el médico que le atiende le ofrezca al paciente y le explique las alternativas, los pros y los contras de un inicio más o menos precoz del tratamiento. Por tanto, no sería, digamos, una contraindicación en este caso el hecho de que el paciente esté asintomático con 30.000 copias independientemente de que tenga más de 500 CD4, pero a día de hoy no constituye una indicación absoluta de inicio de tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral en condiciones normales está constituido por 3 fármacos. Esos 3 fármacos suelen contemplar o suelen comprender 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos o de nucleótidos más un tercer fármaco. Ese tercer fármaco puede ser un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósidos, preferentemente el efavirenz, o bien un inhibidor de la proteasa, o bien un inhibidor de la integrasa. Uno de los regímenes más utilizados ahora mismo consiste en la combinación de 2 análogos de nucleósidos o de nucleótidos, como son el tenofovir y la emtricitabina, asociados a un no análogo como es el efavirenz, dado que presenta la ventaja de que se administran los 3 fármacos, se pueden administrar de forma combinada o coformulada en un único comprimido que se administra una vez al día. Las pautas con un inhibidor de la integrasa como tercer fármaco presentan ventajas en cuanto a su tolerancia y eficacia antirretroviral, aunque posiblemente todavía no constituyen el tratamiento de primera elección, entre otras cosas por su elevado coste económico en comparación, por ejemplo, con las pautas basadas en inhibidores de la proteasa o en no análogos. En definitiva,
tenemos 6 familias de fármacos antirretrovirales ahora mismo, 7 si contamos con los análogos de nucleótidos, y vamos a intentar describir sus características fundamentales y sus principales toxicidades. En primer lugar tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, análogos de nucleósidos o de nucleótidos. Estos fármacos incluyen el primer fármaco que se diseñó como tratamiento antirretroviral, que fue la acidobudina, el AZT, y que prácticamente ha dejado de emplearse. En términos globales, todos los análogos de nucleósidos o de nucleótidos presentan una toxicidad común, que es la toxicidad mitocondrial. Esta toxicidad mitocondrial, este riesgo de toxicidad mitocondrial, que puede conducir a situaciones de acidosis láctica o de anemia, era máxima en los fármacos más inicialmente desarrollados, en los fármacos más antiguos, como son por ejemplo el AZT, la propia acidobudina. De hecho, los 4 primeros fármacos que veis en la diapositiva, AZT, DDI, DDC y D4T, actualmente han caído en franco desuso gracias a que disponemos de otros fármacos más eficaces y sobre todo mucho menos tóxicos. Por ejemplo, DDI, dilanosina y DDC, falcitamina, tenían como principales inconvenientes el riesgo de desarrollar pancreatitis o neuropatía periférica, mientras que D4T, la estabudina, se asociaba a un riesgo particularmente elevado de acidosis láctica. Por tanto, AZT, D4D, DDI y DDC han caído, insisto, prácticamente en desuso, en beneficio de los más modernos fármacos análogos de la transcriptasa inversa, abacavir o ABC, tenofovir o TDF, la lamivudina o 3TC y emtricitabina o FTC. Posiblemente los más empleados sean el tenofovir y la emtricitabina. Cabe destacar que el tenofovir en sentido estricto no es un análogo de nucleósidos sino de nucleótidos, aunque a efectos prácticos comparte características del resto de las familias, del resto de los fármacos pertenecientes a esta familia. Y en general es un fármaco bien tolerado. El tenofovir se ha comprobado que muy a largo plazo puede producir cierto grado de disminución de la densidad mineral ósea y cierto grado de deterioro de la función renal, aunque todavía hay ciertas dudas de la relevancia clínica de ambos acontecimientos. Por otra parte, la emtricitabina, el FTC, es un fármaco muy emparentado con la lamivudina, el 3TC, y en ambos casos son muy bien tolerados. Y por último, el abacavir o ABC es igualmente un análogo de nucleósidos que presenta un efecto secundario poco frecuente pero potencialmente muy grave, que son las reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad ocurren aproximadamente en el 5% de los pacientes que reciben el fármaco y pueden llegar a ser potencialmente mortales, sobre todo si tiene lugar una reexposición al medicamento. Se ha comprobado en lo que constituye una de las primeras aplicaciones clínicas prácticas de la farmacogenética que solamente en aquellos pacientes portadores de un haplotipo específico, el HLA-B5701, existe el riesgo real de reacción de hipersensibilidad al abacavir. Por tanto, y es un elemento muy importante que podría ser preguntado, antes de iniciar un tratamiento con abacavir es fundamental comprobar o descartar, mejor dicho, que el paciente no sea portador de este haplotipo HLA-B5701. En caso de que lo presente, el abacavir se encontraría completamente contraindicado. Otra de la familia de fármacos son los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos. Como podéis ver, es un grupo más reducido. El primero que se desarrolló fue la nevirapina. La nevirapina tiene el principal inconveniente de que puede producir hepatotoxicidad y toxicidad cutánea en forma de exantema, sobre todo en pacientes con mayor recuento linfocitario y sobre todo en mujeres, por lo cual está contraindicada en mujeres con un recuento de linfocitos CD4 elevado. El no análogo más utilizado ahora mismo sin duda es el efavirenz. Ya hemos comentado que es un fármaco teratogénico, está contraindicado durante el embarazo y como efecto secundario más característico destaca sobre todo la presencia, sobre todo en las fases iniciales del tratamiento, de mareos, de un fenómeno de ensoñaciones o de sueños vívidos que sin llegar a ser pesadillas, pero en ocasiones son percibidos como altamente distorsionadores por parte del paciente. Y por último tenemos la etravirina, que es un no análogo de muy reciente introducción en el mercado y que tiene la gran ventaja de que permite rescatar a aquellos pacientes cuyo virus se haya hecho resistente a otros no análogos de nucleósidos, de forma que un paciente resistente, con un virus resistente al efavirenz o a la nevirapina, en ocasiones puede ser tratado con este último, con la etravirina.
Los inhibidores de la proteasa es un conjunto de fármacos muy utilizados, de los que disponemos desde hace ya más de una década. En términos globales presentan sobre todo dos tipos de toxicidad: la toxicidad gastrointestinal, máxima en algunos fármacos como el lopinavir o el ritonavir, y la toxicidad tóxico-cardiometabólica, fundamentalmente expensas de hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, hiperglucemia, aumento de resistencia insulínica. En el caso de los inhibidores de la proteasa ocurre algo parecido a lo que hemos comentado con los análogos de nucleósidos o de nucleótidos, es decir, los primeros fármacos, los más antiguos, se han visto relegados en beneficio de los fármacos más recientes y mejor tolerados. Por tanto, fármacos como el saquinavir, o el nelfinavir, o el ritonavir en monoterapia, o el indinavir ya prácticamente no se emplean. El indinavir tenía un efecto secundario muy característico, que es la nefrolitiasis, lo cual obligaba a ingerir grandes cantidades de agua a los pacientes que tomaban este medicamento. El fossamprenavir, por ejemplo, puede producir exantema. Y ya digo que todos estos fármacos o inhibidores de la proteasa más antiguos se han visto desplazados por los más modernos. Los más utilizados ahora mismo posiblemente sea el lopinavir, que fundamentalmente produce diarrea, el atazanavir, que puede producir cierto grado de hiperbilirubinemia indirecta en una especie de hiperbilirubinemia similar a la del síndrome de Gilbert, sin que traduzca realmente una alteración de la función hepatocelular. Y excepcionalmente el atazanavir puede producir alteraciones del ritmo de la conducción en forma de bloqueo auriculoventricular. El darunavir es uno de los inhibidores de la proteasa más empleados ahora mismo por su excelente perfil de tolerancia. Y por último el tipranavir, que es un fármaco de segunda línea que se reserva en pacientes con virus resistentes a los otros inhibidores de la proteasa y que excepcionalmente puede producir hemorragia intracraneal. Merece la pena recordar que todos los inhibidores de la proteasa actúan como potentes inhibidores del citocromo P450 y que por tanto son fuente importante de interacciones farmacológicas con otros medicamentos que se metabolizan por esa vía, pero que, eso sí, en ocasiones este efecto farmacocinético ha sido empleado en beneficio del tratamiento antirretroviral. Estoy refiriéndome a los tratamientos potenciados, es decir, la combinación de un inhibidor de la proteasa en dosis altas como tratamiento antirretroviral asociado a dosis bajas de ritonavir. El objetivo del ritonavir no es tanto de actuar como antirretroviral, sino inhibir el metabolismo del otro inhibidor de la proteasa y de ese modo incrementar los niveles plasmáticos del fármaco y la potencia antirretroviral. Y en esta última diapositiva hago referencia a las nuevas familias de fármacos antirretrovirales que, como podéis comprobar, presentan como principal característica su excelente tolerancia. Tenemos los inhibidores de la fusión. El único inhibidor de la fusión disponible es el enfubirtide. El enfubirtide es un péptido sintético que se introduce en el sitio holosférico, en el sitio activo de la glucoproteína GP120, que cambia su conformación cuando interacciona con el receptor CD4 de la célula diana. En definitiva, lo que hace el infubirtide es impedir el reconocimiento entre la glucoproteína 120 de la envoltura del virus y el receptor CD4 de la célula diana. En general, el infubirtide es un fármaco bien tolerado, pero presenta el gran inconveniente de que se administra por vía subcutánea 2 veces al día y que suele producir con mucha frecuencia reacciones locales en forma de dolor o enrojecimiento en el punto de inyección. Los fármacos más recientemente introducidos y con excelente perfil de tolerancia son los inhibidores de la integrasa, entre los cuales destaca el raltegravir y el elbitagravir, y el antagonista del correceptor CCR5 al que ya he hecho referencia, que es el maraviroc, para cuya administración es necesario previamente determinar el tropismo viral, de forma que el maraviroc solamente estaría indicado en aquellos pacientes que estén infectados por virus con tropismo R5, es decir, que empleen de forma mayoritaria el correceptor CR5 para entrar en la célula diana. Muy bien, pues espero que os haya sido de utilidad estas videoclases en las que hemos intentado resumir los aspectos más importantes de la asignatura de infecciosas. Evidentemente hemos tenido que centrarnos, pues, efectivamente, en los temas más preguntados, en los aspectos concretos más relevantes o que pueden ofrecer más dificultad. Inevitablemente hemos tenido que dejar fuera otros muchos temas de menor cuantía. Siempre tenéis para ello manual, las clases presenciales, el fórum de profesores,
y en definitiva espero que les sea de utilidad, que tengáis mucho éxito en vuestra preparación del examen MIR. Muchas gracias por vuestra compañía.